Las calles de Coyoacán estaban adornadas con banderines tricolores que ondeaban perezosos bajo el calor de julio. Los niños corrían por los jardines con luces de bengala. Y del otro lado de la calle, alguien ya había encendido el asador, llenando el aire con aroma a carne. Estacioné mi coche a unas casas de la de Alejandra no porque no hubiera lugar, sino porque no quería parecer que me estaba invitando sola. Con el tiempo, había aprendido a ocupar menos espacio en su mundo. Bajé del coche con cuidado, sosteniendo una cazuela de vidrio con un pay de arándanos, el favorito de mi difunto esposo, y también de Alejandra, o al menos lo era, cuando solíamos ir juntas al mercado de Xochimilco a recoger bayas cada verano. Caminé por el sendero de la entrada. Las risas se escapaban desde el patio trasero. La música sonaba suave, algo de pop ranchero que a Alejandra le encantaba de adolescente. La puerta se abrió antes de que tocara. Allí estaba ella, mi hija, con un vestido blanco de lino y labios rojos, y por un instante sonrió. Luego, sus ojos se posaron en el pay que llevaba. Su expresión se apagó. Mamá dijo, con voz neutra, «¿Llegaste?» Hice el pay y ofrecí, levantándolo un poco, como siempre. No se movió, no se hizo a un lado. Miró por encima de su hombro, como si estuviera sopesando algo que yo no podía ver. Luego carraspeó y dijo, «Clara, ya está aquí». Parpadeé. «Está bien. No vine a causar problemas». No interrumpió. «Quiero decir, ella está aquí, en tu lugar», lo dijo con suavidad, pero había una firmeza cortante. Busqué en su rostro alguna señal de broma, un guiño, un codazo, pero no había nada. En mi lugar repetí, «No sabía que tenía uno». Alejandra cruzó los brazos. «Mira, esto ya es bastante incómodo. No queríamos confundir a Emiliano, ni a Diego. Clara está más involucrada ahora y, francamente, encaja mejor con nuestro círculo. ¿Sabes cómo te pones en estas cosas?» Me quedé allí, con el pay enfriándose en mis manos, como si todavía pudiera ser invitada si me mantenía lo suficientemente cortés. Alejandra suspiró con fuerza. «Lo siento, pero solo una madre pertenece aquí. Y no eres tú». Mis manos apretaron la cazuela. No discutí. No le pregunté cómo podía decir algo así. Solo di un paso atrás. Asentí una vez y dije, «Entendido». Mientras me alejaba, las risas flotaban desde las ventanas abiertas. La voz de Clara destacaba sobre las demás estridente. Teatral. Puro espectáculo. Alguien brindó por las mujeres generosas. La palabra me raspó la espalda como un pedazo de porcelana rota. Puse el pay en el asiento delantero. Lo abroché, absurdamente. Mis manos temblaban lo suficiente como para que la corteza se agrietara por el centro. Miré esa grieta por un largo rato, antes de encender el coche. No manejé directo a casa. Tomé una calle más tranquila. Estacioné bajo un sauce en Polanco y dejé que el silencio me envolviera. Una pareja pasó caminando, tomados de la mano, con banderitas de papel en los bolsillos traseros, en el tablero. El pay seguía humeando suavemente por el calor. Abrí la ventana un poco. Una brisa trajo el olor a elote asado y cohetes. Este año no había traído cohetes. Solía hacerlo. Solía encenderlos con Emiliano en la entrada. Cuidando que sostuviera la varita de punta roja, ahora estaba aquí, sola, bajo un árbol que no sabía mi nombre. Y aún así algo dentro de mí no estaba roto. Magullado. Sí, pero no desaparecido. Encendí el motor y me dirigí a casa. Guardaría el pay en el refri. Tal vez lo llevaría mañana a la biblioteca en la Condesa. O tal vez no. Tal vez solo se quedaría ahí, intacto. Pero sabía una cosa con certeza. Nunca volvería a tocar esa puerta. El trayecto a casa fue silencioso, salvo por el leve tintineo de la cazuela contra la hebilla del cinturón. No encendí el radio.
No llamé a nadie. Realmente. Ya no había a quién llamar. Mi mundo se había vuelto más callado desde que Javier murió poco a poco. Y luego, de golpe, las calles estaban casi vacías. Todos estaban donde debían estar ese día. Picnics familiares. Casas en el lago de Valle de Bravo. Barbacoas en azoteas de la Roma. Lugares con sillas que combinaban y platos que sonaban en coro. No como los míos desparejados y suavizados por años de uso. Mis manos descansaban a las 10:02 en el volante. Firmes, aunque no quietas. Estacioné en la entrada de mi pequeño bungalow en Coyoacán, antes nuestro. Ahora solo mío. La gardenia que Javier plantó aún se aferraba a la vida en el porche, terca como él. Llevé el pay adentro. Lo puse en la encimera como si pesara más que un niño. Tal vez sí pesaba. La casa olía a lavanda y páginas viejas. Los libros de Javier llenaban los estantes. Con lomos rotos, páginas dobladas, algunos marcadores aún metidos donde él nunca terminó. No había tenido corazón para moverlos. El tejido descansaba intacto en el reposabrazos. Un suéter para Emiliano. A medio terminar, le gustaban los dinosaurios. Estaba cosiendo un brontosaurio en el pecho. Tal vez ya no lo terminaría. O tal vez sí, no para él, sino para mí. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, mirando el pay. La corteza había comenzado a hundirse por el calor, y una sola arándano había sangrado sobre el cerámico. Casi podía escuchar a Javier en mi oído. «Guárdalo en el refri. Isa, se conservará». No me moví. Observé el pay como si fuera un examen para el que no había estudiado. Imaginé llevárselo a Alejandra de todos modos, entrando y colocándolo en la mesa junto al pastel de terciopelo rojo de Clara. No lo imaginé, lo fantaseé. Susurré al pay, apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. Debiste haber sido suficiente. Tal vez yo también debí haberlo sido. Me levanté. Moví el pay al refri y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Una foto en la encimera se inclinó por la vibración los tres, en el cañón del sumidero. Alejandra aún con frenos. Javier con una gorra de béisbol. La volteé boca abajo. En la sala. Me acurruqué en la vieja silla de Javier y miré por la ventana. Los vecinos de enfrente tenían luces de bengala. Una niña corría descalza por el césped, con una cola dorada de luz persiguiéndola. Su madre aplaudía desde el porche. Aquí nadie aplaudía, pero no iba a llorar. No por esto. En cambio, tomé las agujas de tejer y el suéter de dinosaurio, a medio terminar. El hilo se sentía más rígido de lo que recordaba. Tuve que contar los puntos 3 veces antes de confiar en mí misma. Pero mis manos recordaban. Siempre lo hacían. Para cuando comenzaron los fuegos artificiales, bajos y distantes, había añadido 5 filas, suficiente para ver la forma de la espalda del dinosaurio surgir de nuevo. Las luces estallaron débilmente en el cielo, rojos, azules, plateados. No salí a verlos. Ya había visto suficientes celebraciones de otros. En el silencio entre los estallidos, pensé en la biblioteca de la Condesa. El viejo banco de madera afuera. Solía sentarme ahí cuando aún enseñaba, antes de que todo se redujera a la forma de una casa y un pay. Tal vez mañana daría un paseo. Tal vez llevaría el pay. O tal vez solo me sentaría. Solo me sentaría. A ver quién más llegaba sin tener a dónde ir. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara la alarma que no puse. La casa aún estaba oscura. El sol de verano apenas comenzando a extenderse por las tablas del suelo. Preparé un sándwich sencillo pavo, mostaza, un poco de arúgula del jardín y lo envolví en papel encerado. No estaba segura de si tenía hambre, pero se sentía como algo que hacer, como un ritual sin gran significado, pero que le daba forma al día. Caminé las pocas cuadras hasta la biblioteca de la Condesa.
el mismo camino que había tomado cientos de veces cuando trabajaba ahí a medio tiempo, ordenando libros. El edificio de ladrillo seguía allí, con sus columnas desgastadas y su buzón azul desvaído, igual que siempre. El banco de afuera era viejo, de madera que llevaba en sus vetas 100 temporadas de historias. Me senté despacio, acomodándome como si pidiera permiso para estar quieta, por un rato. Todo estuvo tranquilo. Pasaron algunos corredores. Un adolescente en bicicleta. La bandera afuera ondeaba en una brisa perezosa. Luego, 2 mujeres se acercaron desde el otro lado de la calle, con pasos desiguales y voces que resonaban en el aire matutino. Una de ellas, de unos 70 años, tenía el cabello blanco como nieve recién caída. La otra era más joven, tal vez en sus 40, con el rostro tenso por la preocupación. Le dije que no me importaba una casa más pequeña, dijo la mayor, pero él solo quería sacarme. Dijo que hacía que la casa se sintiera rancia. Mamá, murmuró la más joven. No sabe lo que dice. Oh, claro que lo sabe, respondió la mayor, deteniéndose a unos pasos del banco. Lo dijo bien claro. Es hora de que tu capítulo termine para que el mío comience. Esa frase está ensayada si alguna vez escuché una... Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. Solo por un instante. El banco está libre. Ofrecí. Ella dudó. Luego se sentó a mi lado. Su hija se quedó cerca, con el celular en la mano, fingiendo deslizar la pantalla. ¿Eres de por aquí?, pregunté. Antes sí, dijo ella. Luego mi hijo me mudó al otro lado del país. Dijo que era por apoyo. Resulta que se refería a hasta que llegara el bebé. Ahora soy estorbo. Le ofrecí el sándwich. Pavo, sin mayonesa. Lo miró por un momento. Luego sonrió una media sonrisa, como si algo suave se rompiera a través de una piedra. No he comido pavo en semanas, dijo, desenvolviéndolo con manos cuidadosas. Gracias. Nos sentamos en silencio mientras comía. Su hija acercándose al basurero para tomar una llamada. Cambió las cerraduras, dijo después de un rato. Dijo que era por seguridad. Dejó mis álbumes de fotos en el garaje, como si fuera a volver. No dije mucho, solo escuché. Su voz tenía ese filo quebradizo de alguien que había contado esa historia demasiadas veces, pero nunca se había sido escuchada. Cuando terminó el sándwich, se limpió las migajas del regazo y preguntó, ¿vienes mucho por aquí? Últimamente no, dije, pero tal vez debería. Ella asintió. Todos necesitamos un lugar donde sentarnos. Se fueron poco después, y me quedé atrás, viendo el polvo girar a mis pies. Algo se alojó dentro de mí como una astilla que no ves, pero sientes cada vez que te mueves. De vuelta en casa, pasé por el pie en el refri. Todavía intacto, todavía perfecto. Pero eso no fue lo que se quedó conmigo. Fue la frase. Todos necesitamos un lugar donde sentarnos. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un lápiz. Escribí una palabra. Luego la taché. Escribí otra. No era un plan. Todavía no. Pero era más que una reacción. Y era mío. Lo llamé ascua. No un fuego. No una llama. Solo algo que queda cálido y brillante después de que todos se van. Algo que pensaron que se había apagado, pero que aún guarda calor bajo las cenizas. El proyecto Ascua comenzó en una sala de reuniones de un centro comunitario en la Roma, que olía a café instantáneo y pintura seca. Al principio, estaba sola, sosteniendo un volante impreso y una pluma sin tapa. Nadie vino la primera semana, ni la segunda, pero para la tercera, 2 mujeres entraron buscando una reunión de AA y se quedaron al leer el letrero pegado en la puerta. Proyecto Ascua, un lugar para mujeres dejadas de lado, ignoradas o simplemente cansadas de esperar, sin requisitos, solo vengan. Se llamaban Silvia y Consuelo.
Silvia había sido fisioterapeuta antes de que su hijo le dijera que era demasiado distraída para cuidar a sus nietos. Consuelo trabajó en una oficina hasta que su hija se mudó al otro lado del país y dijo: «Mantendremos el contacto». Como si eso cubriera el silencio. Al principio no querían hablar. Solo querían el café, pero volvieron. Y trajeron amigas. Usé el dinero del seguro que dejó Javier, no mucho, pero suficiente. Él siempre creyó en los fondos para días lluviosos. Supongo que esto era una tormenta que nadie predijo. Me reuní con una abogada llamada Gina, que usaba sacos vintage y decía cosas como: «Te sorprendería lo que pueden cubrir las exenciones de responsabilidad». Ella me ayudó a redactar un contrato de renta para un antiguo kinder polvoriento en las afueras de la ciudad, uno que aún tenía murales desvaídos de zorros y soles en las paredes. El espacio estaba descuidado, pero sólido. Necesitaba trabajo, y no quería que se sintiera como un lugar donde la gente solo venía a llorar. Quería color, textura, una mesa para crear cosas, estantes para libros, sofás que te invitaran a suspirar. Una tarde, estaba mirando un gabinete desmoronado, preguntándome si podría aprender carpintería básica en YouTube, cuando una mujer detrás de mí carraspeó: «No necesitas YouTube, necesitas un nivel y un taladro». Me giré. Tenía la piel curtida por el sol, el cabello recogido con un lápiz y pintura en los tenis. Trini dijo, extendiendo la mano: «Solía tener una constructora. Luego me dio artritis. Y los hombres dejaron de devolverme las llamadas cuando se dieron cuenta de que no estaba casada con un señor Trini». Sonreí. «Isabela, puedo pagar un poco, pero no mucho». Ella me desechó con un gesto. «Acepto el pago en café fresco y la primera selección de cualquier donación de libros». Empezó al día siguiente. Trini se movía como una mujer que solía mandar. Y probablemente aún podía. No pedía permiso. Solo llegaba con una caja de herramientas pequeña y un plan. «Estas paredes necesitan luz», dijo. «No pintura, ventanas. Quieres que las mujeres respiren aquí, no solo que se sienten». Derribamos paneles juntas, ella dando instrucciones, yo pasándole herramientas y tratando de no estremecerme por el ruido. Nos reímos más de lo que esperaba, especialmente cuando un panel del techo cayó y me cubrió de aislamiento. «Ahora eres oficialmente una constructora», dijo, sonriendo. Al final de la primera semana, nos paramos en el centro de la sala, polvorientas y cansadas, mirando la forma de algo nuevo. Aún no parecía gran cosa, pero era nuestro. Afuera, una mujer que no reconocí pasó lentamente por el edificio, deteniéndose a leer el letrero de pizarra al frente. Sonrió débilmente y siguió caminando. No hoy, pero tal vez mañana. Y tal vez ese era el punto. La llamada llegó justo después del almuerzo. Mientras Trini y yo colgábamos cortinas nuevas en la sala de lectura, vi el número en la pantalla, el logo del banco. Dígitos familiares, y asumí que era sobre la transferencia para las renovaciones de Ascua. En cambio, un hombre con voz como papel mojado dijo: «Señora Valdés, le llamo para informarle que sus cuentas de cheques y ahorros han sido congeladas temporalmente en espera de una revisión». Apreté el teléfono contra mi oído. «¿Qué quiere decir con congeladas? No ha habido fraude. Se ha presentado una preocupación formal por parte de su familia inmediata», dijo. «Una denuncia de que podría estar bajo la influencia de personas que no actúan en su mejor interés». Reí. No porque fuera gracioso, sino porque era demasiado absurdo para el silencio. Mi familia, pregunté. Sí. Su hija Alejandra y su yerno Diego presentaron los documentos. «Estamos obligados a tomar todas esas denuncias en serio». Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Mis manos temblaban mientras le contaba a Trini lo que pasó. Congelaron mis cuentas,
dije. Como si las palabras pudieran descongelarse al decirlas en voz alta. Piensan que estoy siendo manipulada. Trini sacó una silla de campamento y se dejó caer. Piensan que porque no estás sirviendo pies ni cuidando a sus hijos. Has perdido la cabeza. Intenté reír de nuevo. Pero esta vez no salió nada. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Javier solía balancear las chequeras, y miré un montón de facturas vencidas. El pago del arrendamiento de Asqua vencía en 3 días. Sin él, el edificio pasaría al siguiente solicitante en la lista de espera. Una tienda de vapeo. Según el casero, me froté las sienes y susurré. No está rota. Isabela. Solo magullada. Entonces llamó Nadine. Ella se había unido a Asqua unas semanas atrás callada, reservada, siempre con un blazer impecable, aunque ahora vivía en el albergue de transición a 2 calles. En Asqua no hacíamos preguntas, pero a veces las respuestas llegaban solas. Pareces alguien a quien acaban de robar sin máscara, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Le conté todo. Escuchó. Luego sacó una libreta amarilla de su bolso. Estoy inhabilitada, dijo, no porque fuera mala en mi trabajo, porque peleé demasiado fuerte contra el juez equivocado. Pero déjame echar un vistazo. En las siguientes 48 horas, Nadine apenas durmió. Descubrió que mi hija y yerno habían presentado una solicitud bajo un documento de poder notarial que Alejandra redactó hace años, uno que nunca firmé. Solo revisé. Nadine presentó una orden de emergencia con una secretaria judicial que conocía de su antigua firma. «Todavía tenías capacidad mental», me dijo, golpeando el documento. «Y lo más importante, estabas actuando dentro de tus derechos. Subestimaron eso. Para el viernes por la mañana, tenía acceso de nuevo. Hice el pago del arrendamiento con 2 horas de sobra. En Asqua, horneamos galletas en la cocineta temporal. Trini encontró una tetera de segunda mano. Silvia trajo bolsitas de té. Nadine, exhausta, se desplomó en una silla con una taza de café negro y una sonrisa que no se veía en años. Intentaron llamarte loca, dijo, pero las locas no suelen presentar órdenes judiciales correctamente. Levanté mi taza. Por las olvidadas. Ella chocó la suya, que nunca olvidaron cómo pelear. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta de mi habitación completamente abierta. El aroma a aceite de limón y a serrín aún flotaba en el aire cuando Clara entró en Asqua, como si fuera la dueña del lugar. No tocó. Solo abrió la puerta y se quedó en el umbral con sus pantalones blancos, zapatos impecables y lentes de sol que nunca se quitaba. Ni siquiera adentro. Estaba organizando libros de cocina donados en un estante cuando la vi. Miró la pared de fotos polaroids de las mujeres que habían pasado por aquí en las últimas semanas, con algo entre confusión y desdén. Estaba por el barrio, dijo, con una sonrisa demasiado tensa para ser sincera. Alejandra mencionó que estabas haciendo algo. Me levanté despacio, limpiándome las manos en los jeans. Imagino que usó una palabra diferente a algo. Clara dio 2 pasos adentro, sus tacones resonando. Huele a caridad y sueños fallidos. No parpadeé. Mejor que a podrido y privilegio. Su boca se torció. Detrás de mí, Trini asomó la cabeza desde el cuarto de suministros. Miró a Clara. Asintió una vez y volvió a desaparecer, claramente sintiendo el peso del momento. Clara recorrió la sala principal, sus ojos examinando los muebles desparejados. El letrero de bienvenida escrito a mano. La colcha que alguien tejió hace décadas y que ahora estaba doblada sobre un sofá.
¿Esto es por lo que dejaste a la familia?, preguntó, pasando un dedo por el marco de la ventana. ¿Un refugio para mujeres resentidas? Seguí su mirada mientras se posaba en el rincón de lectura donde Nadine acababa de quedarse dormida con un libro sobre el pecho. No dejé a la familia, dije. Me desinvitaron. Solo decidí no volver a mendigar la dirección. Se giró, con ojos afilados. Debiste quedarte callada, retirarte con gracia. No hay nada digno en aferrarte a la relevancia. Caminé hacia la tetera y llené una taza astillada con té. Gracioso. Eso es justo lo que dijo Alejandra cuando quitó mi nombre de la lista de contactos de emergencia de la escuela de Emiliano. Clara se estremeció. No esperaba que lo supiera. «Vine aquí», dijo, recuperando el control porque pensé que tal vez podríamos alinearnos, suavizar las cosas. «Clara», dije, mirándolas a los ojos por primera vez. «Viniste a medir tu imperio contra el mío, y te diste cuenta de que el mío no necesita tu aprobación para existir». Soltó un suspiro cortante. «Esto no durará. El sentimentalismo nunca lo hace, especialmente cuando se acaba el dinero». «No estoy construyendo sobre sentimentalismo», respondí. «Estoy construyendo sobre supervivencia». Nos quedamos allí por unos largos segundos. Dos mujeres a las que, de diferentes maneras, les habían dicho cuándo desvanecerse, cómo comportarse, a qué esquinas achicarse. Clara dio un paso hacia la puerta. «Solo recuerda», dijo por encima del hombro. «El legado no se construye con lástima, se construye con poder». La dejé tener la última palabra, aunque no estaba de acuerdo. Solo caminé hacia el estante. Tomé una foto enmarcada de Javier sosteniendo a Alejandra de bebé en sus brazos y la puse suavemente junto a las demás, cuando la puerta se cerró detrás de ella. La sala se sintió más cálida. Trini reapareció con un martillo colgado al hombro. «¿Siempre es así?», asentí. «Solo cuando está despierta». Ambas reímos. No porque fuera gracioso, sino porque significaba que aún podíamos. Comenzó con una esquina que nadie sabía qué hacer con ella. Demasiado pequeña para una biblioteca. Demasiado tranquila para un salón. Tenía una sola pared sin ventanas y un pedazo de tejado que Trini nunca terminó de reemplazar, no porque no pudiera, sino porque la luz que se filtraba desde arriba hacía que la sala se sintiera más como cielo que como techo. Una mañana, me paré en ella con una taza de té en la mano y dije, en voz alta, «Se queda vacía». Trini alzó una ceja. «¿Quieres que termine las paredes?» No dije, «Quiero una silla. De madera. Sin cojín, sin decoración y nada más». Ella ladeó la cabeza. «Como una sala de castigo para adultos». Sonreí. No exactamente. Encontramos la silla en un deshuesadero de arce, pesada, con un respaldo limpio y una grieta cerca de una pata. No arreglé la grieta. Me recordaba que incluso las cosas robustas a veces se parten y siguen en pie. El tragaluz se quedó. Y lavamos las paredes con blanco mate. No impecable, pero tampoco rayado. Solo en blanco, como nieve fresca. No puse un letrero en la puerta, pero le di un nombre en mi diario. La sala del regreso. No era para reconciliaciones dramáticas ni duelos performativos. No era un escenario para la culpa. Era una sala para algo más callado. Un lugar para quienes alguna vez se fueron. Para que se sentaran con esa decisión. No para ser perdonados. No para ser recibidos con los brazos abiertos y sopa, sino para decir, tal vez solo para sí mismos, «Me equivoqué». Fue Nadine quien lo entendió primero sin necesidad de explicaciones. Pasó por la sala. Se detuvo y preguntó, «¿Eso no es un espacio de meditación? ¿Verdad?» No dije. «Bien», respondió. «La meditación nunca funcionó para mí.
Pero las consecuencias, esas sí las entiendo. La dejamos sola por una semana. Nadie preguntó por ella. Las mujeres en Ascua pasaban por delante como si fuera un espejo, en el que aún no estaban listas para mirarse. Y luego, un domingo por la mañana, llegué temprano a barrer el pasillo frontal y encontré la puerta ligeramente abierta. Adentro estaba sentada una joven que nunca había visto. Vestía ropa de oficina casual, como si acabara de bajar de un tren del centro de la Ciudad de México. Sus manos estaban cruzadas en el regazo. Su postura rígida. La luz del tragaluz cortaba una línea sobre su hombro. No la interrumpí. Solo cerré la puerta suavemente detrás de mí. Cuando pregunté después, nadie sabía quién era. Nadie la había dejado entrar. Y no faltaba nada. No había venido a robar, solo a sentarse. Esa noche, encontré una nota metida bajo la silla. El año pasado le dije a mi madre que era una carga. Lo dije en Navidad. Y vi cómo fingía no escucharlo. No sé dónde está ahora, pero necesitaba decirlo aquí. Donde espero que ella se sentaría si alguna vez quisiera ser vista de nuevo. No había nombre, pero dejé la nota doblada en la silla, pesada por una pequeña piedra. Para la semana siguiente, alguien más dejó una grulla de papel, luego una foto, luego un brazalete. La sala comenzó a guardar historias no porque las curáramos, sino porque las personas necesitaban un lugar donde dejar el peso que ya no eran lo suficientemente valientes para llevar. Y aún así, la silla nunca se movió. El tragaluz nunca se cerró, porque a veces todo lo que puedes ofrecerle al mundo es un tejado abierto y un lugar tranquilo para regresar. Paloma llegó a Ascua con una grabadora de segunda mano, 2 tazas astilladas y una sonrisa nerviosa. Parecía de unos 23, tal vez 24, esa juventud que aún no has aprendido a disculparse por hacer preguntas reales. Tengo un podcast, dijo, enderezando su blazer de segunda mano. No es gran cosa. Historias de mujeres mayores de 60. Las que nadie se molesta en preguntar. Casi dije que no. No por miedo al micrófono, sino porque había partes de mi vida que no estaba segura de cómo decir en voz alta sin hacerlas sonar más pequeñas de lo que eran. Pero luego añadió, estamos llamando a esta temporada Las Madres que Olvidamos. Así que prepárate. Nos sentamos en una esquina de la sala principal de Ascua, con una colcha colgada detrás para mi cristito, para amortiguar el sonido. Paloma probó los niveles del micrófono mientras yo veía a Nadine enseñar a 2 mujeres cómo escribir cartas de cese y desista en la sala de al lado. Paloma preguntó por mi platillo favorito de la infancia, mi primer trabajo, el día que conocí a Javier. Luego se inclinó hacia adelante y dijo suavemente, ¿cuándo dejaron de invitarte? Miré al suelo. El día que mi hija dijo que ya no contaba como madre. No cuando había una mejor parada en su cocina. No interrumpió. Solo dejó que el silencio hiciera lo que mejor hace estirar la verdad, hasta que se rompiera. No contraataqué, dije. No ese día. Solo llevé el pie de vuelta al coche y me dije que no llorara en el tapiz. Paloma parpadeó rápido. ¿Y qué te hizo construir este lugar? Porque me di cuenta de que no era la única a la que estaban borrando cortésmente. Hablamos por 1 hora y media. Le conté sobre la sala del regreso, sobre el martillo de Trini y el fuego callado de Nadine, sobre cómo la supervivencia puede sentirse como gracia cuando nadie espera que te levantes de nuevo. Cuando se fue, lo olvidé. Pensé que tal vez 20 personas escucharían. No sabía que titularía el episodio La Madre que Olvidamos. No sabía que se extendería. El martes siguiente, entré a Ascua y vi a Silvia sosteniendo su teléfono con una mirada atónita. «¿Estás en Apple Podcasts?».
susurró. Y en Spotify. Y Paloma dijo que fuiste la entrevista más conmovedora que ha hecho. Sonreí. Bendita sea. Pero el verdadero cambio llegó ese domingo. Alejandra estaba organizando un brunch en su casa, una pequeña reunión para los colegas de Diego. Clara estaba en la cocina, reinando sobre una bandeja de scones caros. Alguien puso música, y la bocina Bluetooth pasó a podcasts en lugar de canciones. Mi voz sonó, silenciosa, firme. Alejandra se quedó helada. Según alguien que estuvo allí, una interna joven, que después envió un correo a Asqua. Dejó caer la copa de mimosa. No se rompió, pero se derramó directo en el mantel de lino. No se movió. La interna dijo que se quedó quieta hasta que mi voz terminó de decir: me dijo que solo una madre pertenecía en su hogar, así que dejé el mío completamente abierto. Y la sala se quedó en silencio. Alejandra apagó la bocina, recogió la copa de tallo roto y salió. No supe nada de esto hasta después. Pero esa noche, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de extraños. Algunos eran de hijas que habían dicho muy poco. Otros eran de madres que habían soportado demasiado. Y uno era de Alejandra. Sin palabras. Solo un asunto. Lo escuché. No respondí. Todavía no. El sobre llegó un lunes, metido entre 2 facturas de servicios y un folleto de zapatos ortopédicos que aún no estaba lista para considerar. Papel crema grueso. Letras grabadas. Sin dirección de retorno. Pero reconocí el nombre impreso dentro de inmediato. La Fundación Casa de Cristal solicita la presencia de Isabela Valdés como oradora principal en la gala anual de resiliencia femenina. Leí la tarjeta 3 veces antes de dejarla en el escritorio, junto a los formularios de donación de Asqua sin terminar. Casa de Cristal. El mismo lugar donde Alejandra celebró su compromiso hace 12 años, en un salón lleno de copas de champán. Macarons monogramados y brindis sobre el legado. Recordé estar parada en una esquina esa noche, sosteniendo un bolso floral prestado de una amiga, escuchando a Clara alabar las sensibilidades refinadas de Diego y el crecimiento más allá de sus raíces de Alejandra. Y ahora querían que hablara. Trini entró con su habitual taza ruidosa de café. Vio el sobre y silbó. Esa no es una invitación del comité de padres. No dije, con los dedos aún sobre la tarjeta. Es una gala. ¿Vas a ir? La miré. ¿Sabes dónde se llevará a cabo, Trini? Sonrió. Sé dónde se va a llevar a cabo. En una sala llena de gente que pensó que mujeres como nosotras dejaron de importar a los 60. Solté un suspiro lento. El tema es regresar con fuego. Ella levantó su taza. Entonces, ve y prende ese lugar en llamas. Dije que sí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pánico silencioso. Nadine me ayudó al escribir el discurso. Fue implacable con la tinta roja, eliminando cualquier cosa que sonara demasiado apologética, demasiado suave, demasiado como si aún estuviera pidiendo un asiento. Habla como si ya lamentaran haberte subestimado. Dijo, compramos un vestido en una boutique de segunda mano azul medianoche, con mangas y bolsillos y suficiente elegancia para recordarme que no era invisible. Trini lo ajustó al largo perfecto. Silvia me dio el broche de su madre, un fénix de latón. Y la noche de la gala, Asqua se sentía extrañamente calma, como si ya supiera que regresaría un poco diferente. El vestíbulo de Casa de Cristal era justo como lo recordaba mármol pulido. Candelabros diseñados para hacerte sentir ligeramente fuera de lugar. Y personal con sonrisas tensas. Pero esta vez no estaba escondida en una esquina. Me escoltaron al escenario. El salón estaba lleno. Mujeres en vestidos de gala, en trajes,
en vestidos vintage con historias cosidas en las costuras. Algunas las reconocí una jueza que una vez desestimó una apelación de vivienda, que Ascua revirtió. Una CEO que redujo su fuerza laboral a los 50 y luego dio una charla TED sobre agilidad. Me paré detrás del podio. Me estabilicé y hablé. Me dijeron, no hace mucho, que solo una madre pertenecía en la sala. Así que me fui, silenciosamente, con el pay aún caliente en el asiento del copiloto. Sin pelea, sin alboroto. Solo ausencia, pero la ausencia también habla. Dejé que eso flotara en el aire. No regresé para reclamar una silla en la mesa de alguien más. Construí una nueva mesa, una donde el duelo y la garra se sentaban lado a lado, donde las mujeres llegaban sin necesidad de explicar sus magulladuras o reducir sus historias a anécdotas educadas. Les conté sobre Ascua, sobre la sala del regreso, sobre el insulto de Clara huele a caridad y sueños fallidos, y cómo convertimos ese mismo aroma en algo como esperanza. Y luego, cerré con esto. No vine esta noche por aplausos. Vine porque no somos las cenizas, somos la Ascua, y cuando se nos cuida, no nos apagamos. El aplauso no retumbó, floreció, suave al principio, luego creciendo como mujeres despertando al mismo tiempo, recordando el fuego que nunca perdieron. Después, se formó una fila. No por autógrafos, solo manos, presionadas contra las mías. Lágrimas, nombres, pequeñas historias dichas rápido antes de que la siguiente mujer diera un paso. Y al final de la fila, justo cuando las luces se atenuaron, estaba Alejandra. Sus ojos estaban hinchados. No habló. Sacó un papel doblado de su abrigo y me lo dio. Lo tomé. Luego se giró y se fue. De vuelta en Ascua. Abrí la nota. Regresaste con fuego. No sé si pueda, pero ahora veo la luz. Y lamento no haberla visto antes. Doblé la nota y la puse junto a las demás en la sala del regreso. Y por primera vez en años, no me dolió pensar en ella. El golpe llegó temprano, demasiado temprano para que fuera cortés. Estaba preparando el té cuando la puerta principal retumbó con un puño rítmico y pesado. No curioso. Oficial. Trini abrió primero. Su cuerpo se tensó. 2 inspectores de la ciudad estaban en el porche, con portapapeles idénticos, con expresiones como si alguien les hubiera advertido que esperaran ratas y problemas. Inspección de rutina, anunció uno de ellos con voz plana. Recibimos un reporte. No tuve que preguntar de quién. Clara. Por supuesto que era Clara. Sus palabras de despedida aún rondaban mi mente como moho huele a caridad y sueños fallidos. Y si hay algo que los privilegiados odian más que ser ignorados, es que les demuestren que están equivocados públicamente. Di un paso adelante. Todo está en orden. Pero pasen. Por favor. Recorrimos Ascua juntos cada cuarto, cada pasillo, incluso la despensa que aún necesitaba repintarse. Uno de los inspectores, un hombre alto sin interés en charlas, golpeaba las paredes con un estilete y escribía en silencio, en su hoja. La otra, una mujer de unos 40 años, se detuvo justo dentro de la sala del regreso. Sus ojos recorrieron el tragaluz, luego cayeron en la pequeña pila de notas anónimas en la silla. No habló. No hasta que llegamos a la escalera trasera. «Usted es Isabela Valdés», dijo, con voz calma pero deliberada. Asentí, sin saber qué venía después. Ella se giró hacia mí completamente. Probablemente no me recuerda, pero yo sí a usted. Su rostro cambió, la rigidez profesional se agrietó ligeramente, dejando pasar algo más. Memoria. «Mi nombre es Lior Abram», dijo. «Usted solía llevar sándwiches a la biblioteca de la condesa. Le dio uno a mi madre el día que dejó a mi padre para siempre. Parpadeé. Tu madre se llamaba Ramona.
Su sonrisa fue pequeña pero segura. ¿Se acuerda? Recuerdo que escondía moretones con maquillaje que nunca terminaba de cubrir. Ella dijo que alguien le dio una razón para creer que podía empezar de nuevo. Liora señaló el pasillo de Asqua. Parece que usted sigue haciendo eso. El resto de la inspección pasó como una brisa eficiente. Limpia, precisa. El hombre silencioso con el estilete no encontró fallas. Ni fugas, ni violaciones. Antes de irse, Liora me miró y dijo: su documentación dirá: cumple. No se requiere acción. Pero recordaré más que eso. Me quedé en el umbral mucho después de que la puerta se cerrara. Trini se acercó con 2 tazas de té tibio. Vaya, dijo. Alguien intentó hundirnos con trámites. Sonreí débilmente. Olvidaron que la bondad es a prueba de papeles. Ella sonrió. Y a prueba de fuego. Al parecer, esa noche, le conté a Nadine lo que pasó. Se recostó en su silla y suspiró. Esa es la cosa con la decencia. Isabela siempre guarda recibos. Añadí el nombre de Liora al libro mayor que guardo en el cajón superior de mi escritorio. No uno legal, solo personal. Contiene los nombres de mujeres que han pasado por Asqua, con una fuerza escondida a simple vista. Algunas se quedaron, otras siguieron adelante. Todas importaron, aún así. Sabía que Clara no se detendría aquí. Las mujeres como ella no aceptan el fracaso, lo escalan. Había intentado borrarme de la vida de mi hija. Había intentado socavar a Asqua antes de que abriera. Ahora, había armado el sistema en mi contra. Pero esta vez, el sistema me recordaba. Esta vez, el edificio no crujió bajo presión. Y esta vez, el pasado que una vez pensé insignificante, regresó como un puente firme, inesperado y estable bajo mis pies. Mientras el sol se ponía, caminé por Asqua lentamente, apagando las luces. Los pasillos olían ligeramente a pintura. Limpiador de limón y eucalipto, el aroma de la resiliencia en capas. En la sala del regreso. Alguien había dejado una nueva nota. Decía: lastimé a alguien porque pensé que sobrevivir significaba pisar a otros. Me equivoqué. Doblé la nota con cuidado y la puse bajo la piedra en la silla. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Porque a veces los fantasmas que más temes tocan a tu puerta y te entregan una placa en su lugar. Estaba regando la lavanda en maceta afuera cuando llegó el mensaje. Hola, mamá. Podemos hablar simple. Demasiado simple. Venía del número de Alejandra, el mismo número que no había iluminado mi pantalla desde el 16 de septiembre, cuando me miró a los ojos y dijo: solo una madre pertenece aquí. ¿Y no eres tú? No respondí de inmediato. Dejé el teléfono y seguí con el romero. Luego, con las hortensias, dejé que las palabras respiraran. Cuando regresé adentro, había 2 mensajes más. La startup de Diego está en problemas. Realmente apreciaríamos tu consejo. Consejo. La palabra se sentía resbaladiza viniendo de ella, como si hubiera sido cuidadosamente elegida para parecer humilde, pero no demasiado apologética. Solo lo suficiente para abrir la puerta. Sin arrodillarse a tocar. No respondí ese día. Ni el siguiente. En cambio, llamé a Nadine. Ella estaba en la sala principal de Asqua, hundida en recibos, rastreando proveedores y horarios de renovación. Cuando leí el mensaje en voz alta, ni siquiera se inmutó. Oh, dijo. Entonces el castillo tiene grietas ahora. ¿Qué hago? Nada. Levantó la vista. No hasta que decidas cuánto vale tu presencia. Trini intervino desde el pasillo, cargando 2 cubetas de compuesto para juntas. No es Diego el que está intentando venderle a los inversionistas de Arclight el próximo trimestre. Me giré. ¿Cómo sabes eso? Trini sonrió. Una de nuestras voluntarias
Solía ser su asistente de operaciones. Dice que mencionó tu apellido de soltera en una reunión la semana pasada. Afirmó que estaba bien conectado con la gente de Asqua. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque mintiera, sino porque la mentira asumía que no me enteraría. Para el fin de la semana, recibí una llamada de una mujer llamada Lisbeth Kwan, una de las capitalistas de riesgos regionales que asistió a la gala de resiliencia. Quería saber si el nombre de Diego Wexler me decía algo. Le dije la verdad. Es mi yerno. Una vez sugirió que liquidara mi cuenta porque claramente no estaba en pleno control de mis finanzas. Lisbeth no necesitó más. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Pasaremos para el domingo. Los mensajes de Alejandra se volvieron más desesperados. Sé que Diego ha cometido errores, pero lo estamos intentando. Ha sido un año difícil para todos. ¿Podríamos vernos para un café, solo para hablar? Miré ese último mensaje por un largo rato. Luego respondí: estoy disponible el jueves, pero nos veremos en Asqua. En mi terreno, en mis términos. Su respuesta llegó rápido. De acuerdo. La mañana de la reunión, me puse mi cardigan gris suave, el que Alejandra solía tomar prestado en la universidad, antes de devolvérmelo oliendo a chicle de canela y perfume. Recorrí los pasillos de Asqua lentamente, asegurándome de que cada esquina estuviera limpia, cada sala abierta, el sol entrando justo por los tragaluces. Ella llegó 10 minutos antes. Sola. Se veía más delgada. No frágil, pero tampoco inquebrantable. El tipo de desgaste que viene del pánico siguiéndote los pasos en silencio. Mamá dijo suavemente. Señalé la pequeña mesa en la sala común. Siéntate. Nos sentamos. Esperé. Sé que lo que dije el 16 de septiembre comenzó fue cruel. Y he pensado en ello todos los días desde entonces. No hablé. Ella tomó aire. La empresa de Diego, su financiamiento se evaporó. Hizo grandes promesas a los inversionistas que no pudo cumplir. Ahora está intentando reconstruir la presentación, invocándome a mí. Sus mejillas se sonrojaron. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Pero cuando vi tu nombre en su presentación, entré en pánico. Por eso me comuniqué. No para pedirte que lo arregles, solo para decirte que lo siento. Ladeé la cabeza. ¿Lo sientes por lo que pasó? ¿O porque ahora necesitas algo? Su labio tembló. Ambas cosas. Al menos era honesta. Me levanté. ¿Puedes terminar tu café? Luego me gustaría mostrarte algo. Me siguió por el pasillo. Abrí la puerta de la sala del regreso. Sin palabras, sin expectativas. Solo silencio. Y una silla, esperando. El café en la azotea que eligió Diego tenía una vista que parecía cuidadosamente seleccionada, como si incluso el paisaje hubiera sido escogido a mano para los invitados que él consideraba dignos. El cielo se extendía sin nubes sobre las filas ordenadas de casas históricas de Polanco y los edificios de vidrio más nuevos. Un contraste sutil entre dinero viejo y ambición nueva. Él ya estaba sentado cuando llegué, con lentes de sol posados sobre su cabello despeinado. La laptop abierta junto a una tetera de porcelana. Se levantó, ofreciéndome una de sus sonrisas características a medio camino. Isabela dijo, con voz suave como mármol pulido: «Me alegra que decidieras venir». Asentí y me acomodé en la silla de hierro forjado, sintiendo su frío incluso a través de mi abrigo. Dijiste que querías hablar. Aquí estamos. Sirvió té, el vapor subiendo como un susurro cauteloso. Alejandra me contó sobre su conversación. Dijo que vio la sala del regreso en Asqua y dijo que cree que te debo una disculpa. Su voz seguía casual, sin afectación, como alguien que se disculpa por tropezar con un extraño en una calle abarrotada. Si cometí errores en cómo manejé las cosas,
Lo lamento. Errores, repetí, levantando con cuidado la taza que puso frente a mí. ¿Así lo describirías? Se movió ligeramente, incómodo pero compuesto. Alejandra y yo nos dejamos llevar intentando construir algo significativo. Tal vez pasamos por alto ciertas cosas en el camino. ¿Quieres decir ciertas personas? Sostuvo mi mirada. Un destello de inquietud detrás de su calma ensayada. El pasado es complicado. Isabela. Pero centrémonos en el ahora. Los inversionistas con los que estoy hablando quieren autenticidad. Un sentido de historia familiar. Hemos construido nuestra marca en torno a una narrativa de conexión y resiliencia. Tú, Asqua, tú lo ejemplificas. Dejé que el té amargo descansara en mi lengua, notando cómo incluso las hojas caras aún podían destilar resentimiento. Entonces, ¿qué me estás pidiendo exactamente? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser incluida, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Públicamente, oficialmente. Quiero reconocer tu trabajo, vincular tu historia con nuestro éxito, mostrarles a los inversionistas y al mundo que somos una familia unida. Las palabras le salían tan fácilmente. Inclusión, reconocimiento, términos envueltos en satén para ocultar los anzuelos debajo. Coloqué la taza con suavidad, mis dedos firmes a pesar de la tormenta que se formaba en mi pecho. Diego, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué existe Asqua? No fue porque anhelara ser invitada de nuevo a sus círculos. No fue porque esperara que me reconocieran. Asqua existe precisamente porque no lo hicieron. Frunció el ceño. Estoy intentando enmendar las cosas. Estás intentando reformular la narrativa. La inclusión es algo que otorgas cuando tienes todo el poder, pero no estoy aquí buscando tu validación ni la aprobación de tus inversionistas. Se recostó, la irritación destellando detrás de su fachada pulida. Entonces, ¿por qué viniste? Para asegurarme de que entiendas ya no soy una invitación, dije claramente, sosteniendo su mirada sin parpadear. Soy un destino. Un silencio se extendió entre nosotros. El zumbido lejano del tráfico se mezcló con el tintineo de la porcelana en las mesas circundantes. Finalmente, exhaló, entrecerrando los ojos ligeramente. Entonces, esto es una negativa. Esto es claridad. Corregí suavemente. No seré el accesorio de alguien marca ni una anécdota sentimental. Si tus inversionistas valoran la resiliencia, entonces constrúyela tú mismo. No tomes prestada la mía. No dijo nada. La fachada suave disolviéndose lentamente en una frustración muda. El mesero se acercó discretamente, colocando la cuenta al borde de la mesa. Diego alcanzó su cartera, pero yo ya tenía mi tarjeta en la mano. Pago lo mío, dije simplemente, deslizando la tarjeta hacia el mesero. Me miró mientras me levantaba de la mesa, dejándolo aún sentado, procesando en silencio una conversación que claramente nunca se anticipó. Caminar hacia la salida se sintió como caminar hacia la libertad. No la victoria vacía de la venganza, sino el poder callado de elegirme a mí misma, abiertamente y sin arrepentimientos. Me detuve solo una vez, mirando hacia atrás a la figura inmóvil de Diego recortada contra el paisaje impecable de la ciudad. Se veía más pequeño desde aquí, menos formidable. Un recordatorio de que quienes exigen nuestro valor a menudo lo hacen porque temen descubrir sus propias insuficiencias. Al entrar al elevador, supe que algo había cambiado, quizás no en Diego, pero dentro de mí. Por primera vez. Irme no se sintió como huir, se sintió como volver a casa. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las nuevas cortinas de Casa Asqua, arrojando un brillo cálido sobre paredes recién pintadas y pisos pulidos. Hoy era el día de la apertura, el día en que todo nuestro trabajo, todos los contratiempos y pequeñas victorias, finalmente significaban algo tangible.
Me paré cerca de la puerta principal, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y orgullo. El primer grupo de residentes llegó en un flujo lento y constante. Estaba Juana, recientemente divorciada tras un matrimonio de 30 años. Sus ojos cautelosos pero esperanzados. Luego vino Evelia, una abuela que había pasado años cuidando a otros, pero no tenía un lugar propio. Y luego Maya, de solo 19 años, una joven de crianza, entrando al mundo incierto de la adultez, sus manos aferrando una mochila pequeña, su rostro ensombrecido por el peso de demasiados adioses. Mientras cada mujer entraba, vi más que sus historias, vi su fuerza, su resiliencia y el destello de un nuevo comienzo. El aire zumbaba con conversaciones tranquilas, risas nerviosas y el sonido de las llaves girando en las cerraduras por primera vez. Afuera, reporteros y cámaras se reunían, sus lentes enfocados en la modesta casa que ahora se erguía como un símbolo de algo mucho más grande que sus paredes. Me llevaron a un pequeño podio, instalado cerca del jardín. Mi discurso cuidadosamente preparado, pero con palabras que aún amenazaban con tropezar en mi mente. Carraspeé y miré a la multitud, los periodistas, líderes comunitarios, vecinos curiosos y, lo más importante, a las mujeres que habían confiado su futuro a Asqua, esta casa. Comencé, con voz firme a pesar del aleteo en mi pecho. Fue construida por las mujeres a las que el mundo no aplaudió. Unos murmullos recorrieron la multitud. Por demasiado tiempo. Estas mujeres, nuestras madres, hermanas, hijas, han sido dejadas de lado, ignoradas, descartadas cuando la vida exigió más de lo que podían dar. Pero hoy, Asqua es más que una casa. Es una promesa. Señalé hacia las puertas abiertas detrás de mí. Una promesa de que ninguna mujer aquí será olvidada, que sus historias importan, que su fuerza se celebra. Juana me miró desde el umbral y dio una pequeña sonrisa agradecida. Evelia asintió con firmeza, parándose un poco más derecha. La mirada de Maya estaba fija en la multitud, una mezcla de asombro e incredulidad pintada en su joven rostro. La prensa capturó cada momento las palabras, los rostros, la dignidad silenciosa en el aire. No era solo una historia sobre la apertura de un edificio. Era una historia sobre reclamar el valor, sobre reescribir lo que significa ser visto. Después del discurso, pasé la tarde mostrando a las mujeres sus nuevas habitaciones, escuchando sus esperanzas y miedos, y viéndolas comenzar a hacer suyo este lugar. Cada pequeño detalle, desde las mantas suaves en las camas hasta la cocina comunitaria, surtida con ingredientes frescos, fue elegido para decir: «Perteneces aquí». Más tarde, mientras el sol se hundía y pintaba el cielo con tonos de lavanda y oro, encontré un momento tranquilo en el jardín. La casa detrás de mí zumbaba suavemente con los sonidos de instalarse muebles moviéndose, conversaciones calladas, el tintineo de tazas de té. Pensé en lo lejos que había llegado desde ese amargo 16 de septiembre, cuando me dijeron que no era bienvenida, hasta este momento, de pie entre mujeres que se negaban a ser borradas. ¿Qué tal si ser olvidada no era el fin de la historia? ¿Qué tal si era el comienzo? La suave brisa llevaba el aroma de jazmín en flor, y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza no frágil ni fugaz, sino sólida y real. Mañana comenzaría el trabajo real. Pero esta noche, Asqua era hogar. El jardín estaba tranquilo al anochecer, las sombras extendiéndose largas sobre los lechos de lavanda y romero. Estaba regando las nuevas plantas, con manos firmes a pesar del peso del día, cuando la noté una chica parada justo detrás de la reja, su silueta enmarcada por la luz que se desvanecía. Parecía dudar, como si no estuviera segura de si pertenecía a este mundo o a cualquier otro. Me limpié las manos en los jeans y caminé hacia la reja, el suave clic del pestillo rompiendo el silencio.
Sus ojos se alzaron, amplios y cautelosos. Y por un momento, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Una necesidad pura. Cruda. Soy Renata, dijo en voz baja, con voz temblorosa como un hilo frágil. Soy la hija de Diego. El nombre me golpeó como una ráfaga repentina. Diego, el yerno que congeló mis cuentas, que intentó sacarme. El hombre que había estado tan cerca de mi familia, pero tan lejos de la verdad. Abrí la reja completamente, invitándola a todos a entrar sin decir una palabra. Ella dio un paso cauteloso hacia el jardín, absorbiendo las flores, el suave zumbido de las abejas acomodándose para la noche. El aire olía a tierra y nuevos comienzos. Tú eres la primera adulta que no me trata como un error, dijo Renata, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y tristeza. Todos los demás solo fingen que no existo. Alejandra no sabe que estoy aquí. La llevé a un banco bajo el viejo encino, donde había pasado horas pensando en cómo construir algo que importara. Renata se sentó, los dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse si no lo sostenía fuerte. ¿Por qué no lo sabe Alejandra?, pregunté suavemente. Quería mantenerme escondida, confesó Renata, como si fuera un secreto que podría arruinar su vida perfecta. Después de que Diego y yo peleamos, me dijo que me mantuviera alejada. Dijo que era un problema. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, pesadas por años de dolor y silencio. Pensé en las innumerables mujeres que habían llegado a Ascua, cada una cargando sus propias heridas infligidas por aquellos que debieron amarlas más. Pero ahora estás aquí, dije, ofreciendo una pequeña sonrisa. Y Ascua es un lugar para los que fueron dejados de lado. Renata levantó la vista, buscando en mi rostro señales de juicio o lástima. Al no encontrarlas, exhaló lentamente, la tensión en sus hombros aliviándose. No tengo a nadie más, admitió. Nadie a quien llamar. Nadie que pregunte cómo estoy. Me he sentido invisible por tanto tiempo. No eres invisible, aquí le aseguré. Eres parte de algo más grande. Una comunidad que te recuerda incluso cuando otros olvidan. Ella sintió, sus ojos brillando con la frágil esperanza que la había traído a la reja. Hablamos mientras las estrellas comenzaban a despertar, compartiendo historias que solo la noche podía contener, historias de pérdida, traición y el coraje callado que se necesita para seguir adelante. Le conté sobre Ascua, sobre las mujeres que habían venido antes que ella, sobre la sala que creé para aquellos que buscaban no perdón, sino honestidad. Renata escuchó, absorbiendo cada palabra, su presencia como un bálsamo para mi propio corazón herido. Cuando la noche se profundizó, vi en ella un reflejo de todo lo que Ascua estaba destinada a ser, una oportunidad para reescribir una historia que con demasiada frecuencia terminaba en silencio y aislamiento. Cuando llegó el momento de irse, se puso de pie, limpiando la tierra de sus jeans, y me miró con una fuerza recién encontrada. Gracias, susurró, por no darme la espalda. La vi desaparecer por el camino, la reja cerrándose suavemente detrás de ella. A veces, la persona que más te necesita no tiene tu número, no sabe tu nombre, ni siquiera se da cuenta de que existes. Pero cuando encuentran su camino a través de la oscuridad, a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. El jardín parecía de alguna manera más lleno, como si su presencia hubiera plantado una nueva semilla de posibilidad, una que crecería en los días por venir. El sol se hundía sobre Casa Ascua, pintando el cielo con suaves tonos de rosa y oro, mientras las mujeres comenzaban a reunirse en la azotea. Era el 16 de septiembre otra vez, un día que alguna vez llevó el aguijón del rechazo. Ahora lleno de celebración tranquila y esperanza recién encontrada.
Las risas flotaban en el aire, mezclándose con el aroma de pies recién horneados y el suave tintineo de vasos. La azotea estaba viva con calidez y luz. Un pequeño oasis tallado en el caos del mundo abajo. Me dirigí a un banco de madera desgastado, donde estaba sentada Renata, sus ojos reflejando los colores del sol poniente. Sonrió al verme. La vacilación de nuestro primer encuentro reemplazada por algo sólido, algo real, a nuestro alrededor. Las otras mujeres divorciadas, viudas, distanciadas y resilientes compartían historias y rebanadas de pie. Sus voces subiendo y bajando, como los fuegos artificiales que esperaban. Algunas trajeron a sus nietos, otras vinieron solas, pero todas pertenecían. Cuando el primer fuego artificial estalló contra el crepúsculo, un silencio cayó sobre la azotea. Destellos brillantes de rojo, blanco y verde explotaron en lo alto, pintando el cielo con rayas brillantes y estrellas centelleantes. Por un momento, todas nos sentamos en silencioso asombro, conectadas por la belleza arriba y la fuerza dentro. Miré a Renata y extendí la mano, tomando la suya. «Supongo que la familia no es quien te invita», dije suavemente. «Es quien se sienta y a tu lado de todos modos». Su agarre se apretó un poco. «Nunca supe que la familia podía sentirse así», dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. Asentí. «Ni yo. Pero aquí estamos». La noche se extendió. Los fuegos artificiales pintando luz en rostros que habían soportado tormentas, que habían conocido dolor y pérdida. Pero aquí, en este lugar que construimos desde la quebrantura, la risa sonaba verdadera, sin guardia y sanadora. La voz de Alejandra era ahora un recuerdo lejano, una sombra que me había enseñado a encontrar fuerza en el silencio y propósito, en la soledad. Esta azotea, esta reunión, era prueba de que incluso cuando el mundo te da la espalda, aún hay una vista que vale la pena tener. El pey pasó de mano en mano. Las historias fluyeron libremente. Y la música de la amistad nos envolvió como un chal reconfortante. Cada mujer llevaba sus propias cicatrices. Pero juntas, creamos algo entero, cuando otro fuego artificial floreció en lo alto. Sentí una paz profunda asentarse dentro de mí. Una promesa callada de que ya no estaba esperando, una invitación, ya no anhelando un lugar en una mesa que se había puesto sin mí, porque la familia, me di cuenta, no se trataba de lazos de sangre ni de viejos rencores, se trataba de presencia, de elegir estar ahí, incluso cuando es difícil, y mientras el cielo nocturno brillaba sobre Ascua, supe que esto justo aquí, justo ahora era exactamente donde debía estar. Las risas se hicieron más fuertes, las estrellas brillaron más, y el futuro se sentía lleno de posibilidades. Mañana era un nuevo día, y con él, nuevas oportunidades para construir la familia que siempre merecí. El evento de recaudación de fondos de Alejandra debía ser el acontecimiento que pondría a Casa Ascua fuera de las sombras, un evento deslumbrante en el club campestre, lleno de invitados de su círculo acomodado. No me invitaron. Por supuesto. La ironía era cortante. Pero ya no tenía deseos de ser parte de ese mundo. Mi enfoque estaba aquí, con Ascua. Escuché sobre ese evento a través de una de las mujeres que se quedaban en Ascua. Susurraban historias de los intentos desesperados de Alejandra por reunir apoyo y cómo Clara, su suegra, había tomado el control de la manera más humillante imaginable. Clara siempre había sido una fuerza a tener en cuenta, orgullosa, inflexible y hábil para apretar la soga alrededor de aquellos que consideraba por debajo de ella. En el evento, no solo había dominado la conversación, sino que también humilló a Alejandra frente a los invitados. Sus palabras eran cortantes, veladas con tonos educados pero afiladas como cuchillos.
Podía imaginarlo a Alejandra, parada con una sonrisa forzada, intentando mantener la atención del salón, y Clara, con un brillo frío en los ojos, recordándole a todos por qué ella era el verdadero poder detrás de escena. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos excusándose temprano. El ambiente, alguna vez esperanzador, se desmoronó como hojas secas bajo los pies. Los esfuerzos de Alejandra se deshacían frente a una audiencia que se suponía debía apoyarla. Y luego vino el momento que lo cambió todo. Alejandra, incapaz de contener más su frustración, finalmente estalló. Su voz, baja pero feroz, cortó los murmullos. Tú reemplazaste a mi madre y ahora no tengo a ninguna de las dos. El salón quedó en silencio. El peso de esas palabras flotaba en el aire, pesado e innegable. Clara no dijo nada. Su lengua afilada, normalmente lista, quedó silenciada por la exposición repentina. Los invitados se movieron incómodos, atrapados entre la lealtad y la sorpresa. Los ojos de Alejandra brillaban con lágrimas no derramadas del tipo que viene de años de dolor enterrado, de vivir a la sombra de una mujer que se negaba a soltar. No escuché el resto de la noche. No necesitaba hacerlo. La historia estaba clara en ese momento. Dos mujeres compitiendo por el control, ambas perdiendo a la única persona por la que debieron haber luchado. Me senté en reflexión silenciosa esa noche, sola en la quietud de Ascua. El silencio no estaba vacío. Era un espacio, un santuario del caos. Me di cuenta entonces de que a veces el silencio no era ignorancia ni derrota. A veces era paz. Una elección para elevarse por encima del ruido, para reunir fuerza en la quietud. Y mientras la noche envolvía sus brazos frescos a mi alrededor, sentí la verdad asentarse profundamente en mis huesos. Esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para Ascua, sino para todas nosotras que habíamos sido olvidadas, dejadas de lado o expulsadas. La guerra que Clara pensó que estaba ganando estaba lejos de terminar. Mañana construiría, no con enojo ni amargura, sino con el poder callado de quienes se niegan a ser borradas. Y con esa resolución, miré hacia el amanecer. Casa de Cristal brillaba bajo el suave resplandor de los candelabros, sus grandes salones llenos del tipo de anticipación silenciosa que solo viene antes de algo verdaderamente significativo. Me paré detrás del podio, la madera pulida fresca bajo mis dedos, y miré al mar de rostros. Algunos eran extraños, atraídos por la curiosidad. Otros eran mujeres cuyas historias se habían entrelazado en la misma fundación de Casa Ascua. El micrófono captó mi aliento, y comencé. Mi voz firme pero baja. Dijeron que no pertenecía, que era un pensamiento secundario, una sombra para ignorar. Así que construí el hogar que no podían imaginar. Esas palabras flotaron en el aire, cortando el silencio elegante como una cuchilla. No fueron dichas con enojo, sino con el peso de una verdad que necesitaba ser escuchada. Hablé de las mujeres que pasaron por las puertas de Ascua, aquellas que habían sido dejadas de lado por la familia, desechadas por la sociedad o olvidadas en sus propias vidas. Conté sus historias, no para buscar lástima, sino para arrojar luz sobre la fuerza que llevaban silenciosamente bajo su dolor. En la multitud la vi a Alejandra. Sus ojos brillaban con lágrimas, del tipo que vienen cuando las paredes que construimos a nuestro alrededor se agrietan, pero permaneció sentada, distante, sin voluntad de cruzar el salón para encontrarme. No esperaba que lo hiciera. Esta noche no era sobre ella, era sobre todas las mujeres a las que les habían dicho que no importaban, sobre las que habían encontrado un hogar aquí. Y una voz, cuando bajé del escenario. Un aplauso suave se alzó, no estruendoso, sino sincero.
Era el sonido de la conexión de personas reconociendo un dolor compartido y, más importante, una esperanza compartida. Más tarde, mientras la noche se desarrollaba, me moví entre los invitados, mi corazón hinchándose con orgullo silencioso. Las conversaciones florecieron en las esquinas sobre renovación, sobre sanación, sobre el poder de elegirte a ti misma incluso cuando el mundo se aparta. Alejandra permaneció en la periferia, observando pero aún separada. Podía ver el conflicto en sus ojos, la hija que me había rechazado y la mujer que aún anhelaba y a la madre que había perdido. Pero yo había cambiado. Ya no estaba esperando. La noche continuó, llena de promesas susurradas y nuevos comienzos, y mientras miraba hacia el futuro, supe que esto era solo un paso en un camino que estaba decidida a recorrer no sola, sino con las innumerables mujeres que habían reclamado su valor a mi lado. Mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche fue una victoria silenciosa, profunda y sin disculpas mía. La puerta de la sala del regreso crujió suavemente cuando la empujé. Las paredes blancas y austeras se sentían más frías de lo usual, el silencio extendiéndose como una invitación tácita. La silla de madera solitaria estaba en el centro bajo el tragaluz abierto, bañada en luz natural. Pero esta vez no estaba vacía. Renata estaba sentada allí, con los hombros encorvados, los ojos siguiendo las grietas en la madera bajo sus pies. Levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco. En cambio, me acomodé en el suelo fresco a su lado, dejando que el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Por un largo momento, nos sentamos juntas, conectadas por un hilo frágil que ninguna se atrevía a nombrar en voz alta. Finalmente, ella rompió el silencio. Lo construiste para personas como yo, ¿verdad? Asentí lentamente, observando sus dedos moverse nerviosamente en su regazo. No todas las madres se encuentran al nacer. Dije suavemente, mi voz apenas un susurro. Algunas las encontramos caminando. Su mirada se encontró con la mía, buscando, dudando, como preguntándose si tenía permitido esperar. El peso de los años y el dolor no dicho colgaba pesado en la sala, pero también algo nuevo, posibilidad. La sala del regreso no era sobre perdón. No era un lugar para grandes disculpas ni absoluciones fáciles. Era un espacio para enfrentar la verdad, para reconocer las heridas y decidir si el viaje de regreso valía la pena. Para Renata, era el primer paso. Para mí, era un recordatorio de que la sanación a menudo comenzaba de maneras inesperadas. Ella se movió en la silla, exhalando lentamente. Nunca tuve un hogar de verdad, dijo en voz baja. Ni con mi mamá, ni con mi papá. Pero aquí, me siento vista. Extendí la mano y aparté un mechón de cabello de su rostro. Ya no estás sola. El tragaluz sobre nosotras enmarcaba un pedazo de cielo, las nubes flotando perezosamente, indiferentes, pero de alguna manera esperanzadoras. La sala contuvo el aliento, esperando a la próxima alma lo suficientemente valiente para reclamar la silla, para enfrentar su propia verdad, para elegir sanar o irse. Me levanté, alisando mi falda, los ojos deteniéndose en el espacio vacío junto a la silla de Renata. Esta sala era un faro para aquellos que se atrevían a regresar, un símbolo de que mientras algunas puertas se cierran, otras permanecen abiertas pacientemente, infinitamente. Cuando cerré la puerta detrás de mí, una resolución silenciosa se asentó dentro. Dijeron que no pertenecía. Así que me fui y encendí el camino para cualquiera que intentaran enterrar. Mañana, el viaje continuaba.